Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En una nueva sesión de formativa, webinar de protección de datos. Y en este caso para hablar de de brechas de seguridad, de violaciones de seguridad. Y tenemos el placer de que nos acompaña hoy Jordi Bacaría. Comentaros que hay un pequeño error con el apellido de Jordi. Se escribe Bacaría, ¿de acuerdo? Con tres As. Disculpad este breve error, no lo hemos podido solventar aún. Vamos a intentar lidiar con estas cuestiones de la informática, a ver si podemos cambiarlo. Y bueno, al margen de esto, comentaros un poco que quien hoy nos acompaña tiene una larga trayectoria como delegado de protección de datos, experto en privacidad en España, pues durante muchísimos años, con mucho recorrido. Y si os parece, antes de empezar con el tema de brechas de seguridad, pues también conocer un poco más sobre la persona que nos va a comentar el tema pues, de la brecha de seguridad del caso de Alhambra y cómo actuar, cómo actúa el DPO en la gestión de este tipo de procesos críticos. Bueno, Jordi, no sé si nos puedes explicar un poco más sobre ti. Bueno, buenos días. El pelo blanco me delata, por esto de muchos años dedicado al tema de la privacidad y protección de datos. La verdad es que me he dedicado a... He ido combinando sector público y sector privado. Por esto, al ser un poco pues administrativista de origen, haber dedicado hecho administrativo durante muchos años, pues me ha dado facilidad para poder asesorar el sector público en esta materia. Si eres privatista, es un poco más difícil dedicarte al sector público en materia de protección de datos. Luego, claro, el sector privado también hemos ido trabajándolo. La verdad es que combina también siempre la docencia, la escritura y la consultoría, los informes. A mí me ha gustado siempre escribir y enseñar. Por tanto, he tocado todo, he tocado pues muchas teclas. Esto ha hecho que quizá fuera un candidato aceptable, iba a decir ideal, pero perdón, aceptable para formar parte del Consejo Asesor de la Autoridad Catalana de Protección de Datos por parte del Gobierno, al tener este perfil público-privado que parece que es lo que ellos necesitan. Por lo demás, pues lo vivimos casi todo con la antigua LOPD y ahora estamos ya empezando a vivir con el nuevo reglamento y nuestra nueva LOPD. La verdad es que los temas no están maduros aún, aprendemos cada día, estamos pendientes del reglamento y privacy, estamos pendientes de más interpretaciones por parte del Comité Europeo de Protección de Datos, que sustituye al grupo del artículo 29, que está trabajando ahora mismo en un documento de más de 60 páginas sobre relaciones entre responsable, encargado y corresponsables. Esperamos que en septiembre podamos ya disfrutar de estas 60 páginas. Por lo demás, pues, claro, los largos años hacen que las experiencias sean muy variadas, ¿no? Por tanto, pues de cosas, nos han pasado pues desde cosas normales a cosas más raras. Y aquí estamos para poder aportar lo que se necesite y hasta donde llegamos. Gracias, Pera. Perfecto, Jordi. Bueno, yo, si me permitís, y ya antes de empezar, quizá destacar, como bien ha dicho Jordi, su papel actual en el Consejo Asesor de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. También ocupa una posición importante con el sello Europrice, con diferentes consultores a nivel europeo, expertos en protección de datos. Y bueno, evidentemente delegado de protección de datos de diferentes organizaciones, ha gestionado más de 100 casos de brechas de seguridad y evidentemente es una persona que nos puede aportar muchísimo en este ámbito. Yo sí que lo voy a decir, sí que es un candidato ideal para poder hablar de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Antes de empezar, también, recordar que esta es una sesión eminentemente práctica, por lo tanto, no tengáis ningún tipo de inconveniente, duda en trasladar vuestros comentarios a través de cuestiones. Estoy pendiente de ellas y, por lo tanto, cualquier tipo de cuestión, cualquier tipo de duda que surja o cuestión que queráis trasladarme tanto a mí como a Jordi, pues tenéis esta disponibilidad y a medida que vayamos avanzando, pues podéis ir formulando cualquier tipo de cuestión que la voy a ir trasladando a Jordi y vamos a comentarla de acuerdo con todos vosotros. Muy bien, estamos para hablar de brechas de seguridad, estamos para hablar también del caso
de lo que ha sucedido en el caso de la Alhambra, ¿no? Entonces, no sé si Jordi nos puedes explicar un poco qué ha sucedido en este caso o qué, bueno, o qué nos ha llegado de lo que puede haber sucedido en este caso. Sí, hay noticias contradictorias. Bueno, es un caso muy estandarizado, muy claro de brecha de seguridad. Parece que había agujeros de seguridad que eran susceptibles de ser hackeados. Había, creo que, tres posibilidades de hackear la información sobre los comparadores de tickets en Alhambra de Granada, que se compraron a través de una página web específica y se ha quedado, parece que ha quedado expuesto durante mucho tiempo, quizás hasta 2 años, han quedado expuestas las informaciones de esas personas que han comprado tickets hasta hace poco, hasta hace un mes o dos o tres. Nombres, apellidos, tickets, cuenta bancaria, etcétera, etcétera. Hablamos de miles de personas. La Alhambra es un monumento que hay que pedir hora. Por tanto, hablamos de gran cantidad de personas y por tanto nos situamos ante una violación de seguridad clave, clásica, estándar y claramente tipificada en los artículos 33 y siguientes del Reglamento General Europeo de Protección de Datos. Si elevamos a la categoría general esta brecha de seguridad, veremos que a partir de una evaluación de seguridad, cualquiera o esta, nos encontramos ante una situación de crisis en una entidad o en una empresa y por tanto, y ahora claro, vamos a decirlo siempre que hablemos de esta materia, y por tanto hay que empezar siempre a documentar todo lo que nos pasará en este escenario. Siempre todo debe quedar documentado, como todo debe quedar siempre documentado en cualquier procedimiento de adecuación de reglamento, de protocolización de actuaciones respecto al reglamento o a la ley orgánica de diciembre pasado, siempre completamente documentado. Como se decía ayer en la jornada de la Agencia Española a la que pude asistir, el jefe de inspección de la Agencia Española nos decía, ¿qué respuesta esperamos de si te preguntamos, ¿estáis adecuados al reglamento? La respuesta que esperamos es, sí, estamos adecuados. No. La respuesta que esperamos es, no, no estamos adecuados. ¿Por qué? Porque la adecuación es siempre permanente, continuada, siempre documentada, siempre actualizada. Por tanto, estamos adecuados hoy a las 12:38, pero no sabemos si estaremos adecuados a las 12:39. Bien, este es el escenario. La brecha de seguridad supone una posible notificación a las autoridades de control o bien incluso una comunicación a las personas interesadas. La PDCAT y la Agencia Española aconsejan notificar siempre las brechas de seguridad. La Agencia Española tiene una unidad específica para dedicarse a las brechas de seguridad. ¿Por qué? Lo han hecho para que el notificador, el responsable notificador, no se espante, no se asuste y deba notificar esta brecha de seguridad a la inspección, sino que lo notifica a una unidad especial que estudiará el tema y se ocupará de hacer un seguimiento de las medidas de seguridad y las correcciones que deberá o está haciendo ya el responsable para poder controlar, minimizar, reducir o hacer desaparecer esta brecha de seguridad. Eh, el papel del DPD. Bueno, tú cuando quieres me interrumpes, ¿eh? Espera, o sea, yo voy No, siguiendo me parece y fantástico. vamos. Hay una cuestión solo sobre esto que evidentemente estamos especulando un poco respecto de los hechos del caso, ¿verdad, Jordi? Porque Sí, conocemos lo que conocemos por la prensa y hay informaciones, algunas de ellas contradictorias. Algunas dicen que este agujero de seguridad pues que se produjo a mediados del 2017 y que los datos han sí, estado expuestos durante 2 años. Evidentemente, yo creo que esto de confirmarse o de ser la realidad que hay detrás de todo lo que ha pues, trascendido, pues evidentemente incrementaría no solo el riesgo, sino la gravedad del fallo aquí que se ha producido, evidentemente, de la evaluación de seguridad. Yo creo que este es un elemento importante a tener en consideración. Hombre, que una organización durante correcto. 2 años no se dé cuenta de que ha tenido un agujero de seguridad y que haya tenido expuestos datos, evidentemente, de un volumen de personas pues ingente, ¿no? Porque estamos hablando de muchísimos visitantes, como señalaba Jordi.
me parece un elemento importante a tener en cuenta. Hay otro elemento que te quería trasladar, Jordi, para que también cuando puedas lo comentes, que también es el papel de las diferentes entidades implicadas, ¿no? Porque además aquí Exacto, tenemos un a eso patronato, iba. ¿no? Sí. Fantástico, pues adelante, Jordi. No, no, claro, un patronato que es del sector público, una empresa de ticketing y además una empresa de mantenimiento. Aquí quizá debemos hacer una pequeña pausa y Ujú. pensar en cuanto hay una violación de seguridad, cuando se ha hackeado un sistema de información y se han expuesto datos personales de los usuarios, la reacción del usuario, ¿cuál es? ¿Cuál debe ser o qué piensa el usuario? El usuario está pensando en el hacker. No, el usuario debe pensar en la empresa que está bajo el ámbito de responsabilidad de lo que tienen los datos. Porque el hacker es un delito, ya le persigue a la policía. Ya, no es un problema, no solamente un problema del usuario hackeado. El usuario hackeado, el problema lo tiene con la entidad o la empresa que ha sido hackeada por si las medidas de seguridad no eran las adecuadas. Y esto lo hemos visto en el sindicato de policía de Mossos de Escuadra, en que las auditorías eran de la señorita Pepis, como mínimo, eran ridículas. Lo hemos visto en la página de contactos Ashley Madison, que mentían en cuanto a la supresión de los datos. Entonces, mira, los hackers es que hasta 10 años de cárcel les pueden caer, pero nuestro problema es que nuestros datos han sido hechos público y claro, hay imponderables, hay super hackers, de acuerdo, pero muchas veces tenemos un problema de seguridad en la empresa o entidad que trata nuestros datos. Y claro, en clave responsable, si yo notifico una brecha de seguridad a la agencia o la autoridad que sea, estoy pensando, lo habré hecho bien, lo tendré bien, porque es normal que se investigue todo el entorno de la seguridad del sistema de información en el que ha sucedido el que se ha dado la brecha de seguridad, la ambición de seguridad. Es que hasta incluso como, por ejemplo, la CENIL, la Comisión Francesa de Protección de Datos, muy aficionados a checklist, hasta tienen un checklist para ello en que preguntan si las personas involucradas en la protección y la seguridad de aquellos datos habían recibido formación sobre protección de datos y seguridad de los datos y cuándo la habían recibido y si la tenían actualizada. Esas son unas preguntas que no están en los formularios actuales. La PDCAT, que me lo he olvidado antes, no está. Bien, entonces, esa es una pausa que hemos hecho en el sentido de nuestra preocupación como usuarios debería ser, pues, dirigirnos a la entidad que ha estado tratando nuestros datos. Bien, es el patronato, sector público, una empresa de ticketing encargada del tratamiento, uno, y una empresa de mantenimiento encargada del tratamiento, dos. Entonces, aquí pues las posibles responsabilidades deberán determinarse y en todo caso dividirse o compartir. Yo aprovecho para recordar que el patronato de la Alhambra también debería haber recordado que no puede contratar a un encargado de tratamiento sin que demuestre que está cumpliendo con las medidas técnicas y organizativas que permitan garantizar el cumplimiento del reglamento. Entonces, pues yo no sé si esta empresa de seguridad estaba sin control, no sé si la empresa de ticketing estaba sin control, pero lo parece. Uh, ya volviendo esto un poco respecto a los intervinientes, ¿no? Ya volviendo un poco al que sería el esquema de lo que ha pasado, pues yo apuesto 10-1 a que esto pase a inspección según las informaciones que tenemos, claro, si son informaciones interesadas, falsas, bueno, eso es otra cosa, pero si lo que se ha comentado en la prensa y redes sociales es cierto, apuesto 10-1 que esto pasa a inspección. Aprovecho para recordar que el artículo 72.1 y de la Ley Orgánica de diciembre pasado nos regula como una infracción muy grave que es sancionable hasta 20 millones de euros la vulneración del deber de confidencialidad establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica y también establecido en el reglamento. Desde el punto de vista que la información debe estar siempre disponible y debe evitar cualquier tipo de
de acceso no autorizado. Bien, esto sería hasta aquí quizá el escenario, ¿no? No sé, pero si hablamos más del escenario antes de entrar en el DPD, pero yo creo que es el escenario. Posible infracción. Uh, intervinientes, ¿no? Que son el sector de salud pública, que es dos empresas privadas que las consideraríamos encargado 1 y encargado 2, porque la palabra subencargado no aparece en el reglamento, por tanto, vamos a hacerlo bien. Encargado 1, encargado 2. Encargado 2, la empresa de mantenimiento, si ha sido contratada por la empresa de ticketing, no tiene relación contractual con el patronato. Si ha sido contratada por el patronato, sí tiene relación contractual con el patronato, pero eso es independiente. Es un encargado 2 que trata datos del patronato, que están bajo el ámbito de responsabilidad del patronato. Tanto si ha sido contratada por el encargado 2 como si ha sido contratada por el responsable, el patronato. Bueno, Jordi, pues antes... solo un matiz. Yo No, creo que no, el mapa de intervinientes está perfectamente diseñado. Recordemos que esto es en realidad una de las primeras tareas que probablemente tendrá que hacer el delegado de protección de datos al notificar toda la brecha y al documentarlo todo. Una de las primeras cosas que tiene que hacer es lo que estamos haciendo ahora, de hecho, ¿eh? También identificar todos los intervinientes involucrados, actividades de tratamiento y demás. Y a mí se me ocurre en exacto. este caso, Jordi, simplemente una posibilidad, porque entiendo que estas empresas de ticketing, la mayoría pues eran personas físicas o particulares que directamente iban a Sí, comprar estas entradas. Pero sí. creo que al igual también había algún tipo de acuerdo con alguna pues empresa que se encarga precisamente de gestión pues de temas Turística, agencias turísticos. turísticas, podría Sí, ser. o algún tipo de agencia de viajes incluso que haya mediado y que directamente pues sean las que introducían los datos. En este caso igualmente sería irrelevante porque al final solamente sería un detalle respecto al origen de los datos, ¿no, Jordi? Pero no creo que fuese Sí, un... exacto, un Al origen final... indirecto de los datos. Y aquí la agencia lo que ha hecho, yo pienso que es ceder los datos de sus turistas, ¿no? Cederlos de algún modo a la empresa de ticketing para comprar el ticketing, porque es un Claro. intermediario, entre comillas, ¿no? Ujú. Una cesión, lógicamente, con base jurídica adecuada, la que sea, porque si no, no se puede cumplir la finalidad, que es comprar la entrada, ¿no? Pero claro, que Efectivamente. uno, la dimensión es realmente relevante, está claro. No, y esto es Muy bien. importante también tenerlo en consideración porque aún podría complicar más el asunto para ojos de alguien Sí, que no conoce tanto de protección de datos, pues el hecho que haya estas empresas que al igual han gestionado pues un volúmenes considerables también de entradas, ¿no? Pero bueno, muy correcto, bien. perfectamente. Bien, cuando viene ante esto, tenemos el rol del responsable, que es el hecho de detectar la brecha de seguridad, documentar, documentar toda la información respecto a la brecha, incluidos esos tipologías de datos que han sido accedidos, que se los ha accedido sin autorización, han sido difundidos, y pensar en una notificación a la agencia, a la autoridad o a la agencia para cumplir con el artículo 39 perdón, con el artículo 29 creo que es, 29 no, la brecha de seguridad. Bien, pues 33 del reglamento. Ujú. El papel del DPD, yo entiendo que no tiene una función específica el DPD relativa a las brechas de seguridad, como si la tiene respecto a la evaluación de riesgos, que es la de colaborar con la evaluación de riesgos, perdón, me refiero a la evaluación de impacto, como si tiene una función específica de colaborar con la evaluación de impacto que el responsable viene obligado en ciertos casos a realizar. Yo pienso que las funciones del DPD en el brecha de seguridad están determinadas por sus grandes funciones, que son las de verificar el cumplimiento de la normativa por parte del responsable y por el hecho de supervisar el cumplimiento de lo que dispone la normativa por parte del responsable. Uh, ¿Con qué trabajamos? Trabajamos con el Reglamento General de Protección de Datos, trabajamos con la Ley Orgánica 3/2018 de diciembre pasado, trabajamos con la guía de la Agencia Española respecto a brechas de seguridad y trabajamos con las directrices para delegados de protección de datos del grupo del artículo 29, el actual comité
Comité de Protección de Datos de la Unión Europea, de la Comisión de la Unión Europea. Estos son los 4 documentos que nos necesitamos para trabajar este tipo de situaciones y para ayudar y que nos ayudarán a entender el rol del DPD en una brecha de seguridad. Hay que tener en cuenta que si no ha podido ser solucionado en 72 horas, si no ha podido, si la dimensión de la brecha o de la violación de seguridad afecta gravemente a los derechos de las personas interesadas, no solo deberemos notificar esta brecha a la autoridad de control, sino que deberá ser también comunicada a los interesados. En el mismo momento, con carácter inmediato, que se detecte una brecha de seguridad, el DPD debe ser informado. El grupo artículo 29, también la guía de la agencia española, el propio artículo 29 nos da ya pistas sobre esta posición del DPD, que ya nos viene del reglamento general, ¿no? Que el DPD debe tener una posición directamente implicada y relacionada con los altos directivos de la entidad, de la empresa, pública o privada. Debe compartir todo tipo de situaciones en los que se tratan datos personales o de riesgo de datos personales y, por supuesto, en este caso, entiendo que debe ser inmediatamente informado de que ha existido una violación de seguridad. Yo creo que en este comité de crisis, en esa situación crítica de la empresa que puede derivar en un comité de crisis, el papel del DPD es absolutamente relevante. Y voy a explicar por qué. También vienen de dos funciones o trabajos que afecten directamente a lo que es la posición del DPD. El DPD es el contacto con la autoridad de control. Es el contacto entre el responsable del tratamiento y la autoridad de control. Y además es el contacto entre el responsable y la persona interesada. A partir de que las brechas de seguridad pueden implicar comunicarse con las agencias o puede implicar notificar a los interesados, el DPD está ahí en medio, porque es el punto de contacto con las autoridades y es el punto de contacto con los interesados. En este comité de crisis, que razonablemente debe crearse porque se debe estudiar el porqué de la brecha, cómo se ha realizado, qué tipos de datos, qué consecuencias pueden suponer para los interesados la exposición o el acceso no autorizado a aquellos tipos de datos, consecuencias de tipo social, económico, posibles discriminatorios, laborales, etcétera, etcétera. El DPD debe estar permanentemente informado de este análisis que se va a realizar para poder, en primer lugar, si se ve necesario y si no se ha podido solucionar en 72 horas, notificar a la autoridad de control. Aquí el DPD debe estar presente. Y creo que aquí el DPD, como que el DPD es razonable que en un momento dado haga un informe anual de sus relaciones o de sus trabajos en una entidad, me parece razonable que el DPD haga un informe propio sobre la brecha de seguridad, con dos conclusiones: notificación a la autoridad y comunicación a los interesados. Eso como conclusiones, en sentido positivo o no. Jordi, si me permites un Sí, segundo, no, claro que sí, por supuesto. tenemos una cuestión precisamente de uno de los asistentes que relacionado con cuándo se tiene que hacer la comunicación a los afectados o interesados, nos pregunta, oye, ¿cuándo debemos entender que se han lesionado gravemente los derechos de los interesados? Es decir, ¿cuándo tenemos elementos objetivos o subjetivos que nos ayudan a determinar que la lesión ha sido grave de los derechos de los interesados? Bueno, claro, hablamos de alto riesgo para los derechos, alto riesgo para los derechos. A mí esto me suena a evaluación de impacto, me suena incluso a evaluación de riesgos. Yo pienso que en una entidad en que se ha hecho una evaluación de riesgos bien hecha, en que se ha hecho una evaluación de impacto si se ha creído necesario,
y en todo caso, si existiera un alto riesgo para los derechos de las personas, deberíamos acudir a esta evaluación de riesgos o evaluación de impacto permanentemente actualizada para volver sobre este tema e intentar extraer algún tipo de consecuencias de la evaluación de riesgos o de impacto para poder explicarnos si puede existir un alto riesgo para los derechos de las personas que tendrán que ver con situaciones de discriminación, situaciones de salud, situaciones de impacto social, etcétera. Pero claro, es lo que decíamos, la declaración del reglamento debe estar siempre documentada y actualizada. Por tanto, si disponemos de una evaluación de riesgos actualizada y una evaluación de impacto actualizada, podremos llegar a entender si ha supuesto o no un alto riesgo para los derechos de las personas esta violación de seguridad. Creo que en este ámbito también quizás, Jordi, podría tener sentido algunas metodologías como la de la Comisión Nacional de la Informática y las Libertades que comentabas francesa anteriormente, de la CNIL. El tema de trabajar con algunos checklists puede ayudar también, puede ayudar, porque al Sí, final, naturaleza de la brecha. Oye, ¿qué tipo de brecha estamos delante? Porque no es lo mismo una brecha que afecta a la confidencialidad que otra que afecta a la integridad. O, por ejemplo, ¿qué probabilidad de consecuencias hay que cause esa brecha, ¿no? Y creo que Jordi lo comentaba anteriormente. Oye, ¿se ha producido discriminación? ¿Ha habido una pérdida económica o financiera? ¿Estamos hablando de un fraude? ¿Estamos hablando de un claro, daño a la salud de las personas? Porque evidentemente claro, mm, disponer de este como una especie de checklist, ¿no? Que al final tú lo que tienes, pues al final es una serie de, cuando tú vas haciendo, pues oye, este coincide en el caso concreto. También te ayuda a alertarte más o menos sobre lo que ha sucedido, ¿no? Y cuando uno ve, pues oye, que estamos hablando de que la información, no solo han accedido a la información, sino que no es, ha afectado a la integridad de la misma y nosotros no tenemos la capacidad de recuperarnos del incidente, ¿no? Por ejemplo, eso de entrada ya me haría alertarme más sobre la gravedad de todo el asunto, ¿no? Y luego, si esto, pues oye, pues que provoca discriminación, pérdida económica, daños impacto sobre la salud de las social. personas, impacto Eh, social, reputación, robo de identidad, bueno, en fin, yo creo que aquí tendríamos que ver, ¿no? Cada caso concreto. Pero sin lugar a dudas, este es un elemento que yo creo y en este sentido, todos los que habéis asistido, si os parece, bueno, vamos a trasladaros un correo electrónico con algunos elementos de checklist propios de los que ya disponemos, no solo de los de la CENIL, sino, bueno, utilizando un poco la guía que comentaba Jordi, pues podríamos hacer un poco con cómo notificar una brecha a la autoridad de control. Pues es verdad que la propia autoridad de control a veces nos dice que rellenemos esta información, ¿verdad, Jordi? sí, Entonces, de algún modo, exactamente, también ya tenemos exactamente. esos criterios para identificar cuándo quizás estamos ante una lesión grave de los derechos, ¿no? También es cierto que si nos miramos el listado, el checklist que ha difundido la agencia española y también la Mm. PDK respecto a situaciones de evaluación de impacto, pues realmente esto nos puede ser útil porque ante una posibilidad de alto riesgo para los derechos de las personas, nos vemos obligados a realizar una evaluación de impacto para cierto tipo de tratamientos de datos. Bien, pues ante la posibilidad de un alto riesgo para los derechos de las personas, nos vemos obligados a comunicar a los interesados la brecha de seguridad que ha sucedido, que ha existido y las consecuencias para ellos, ¿no? Creo Exactamente, claro. que el criterio que apunta Jordi es más que razonable. Al final, es aplicar por analogía. Si ya tenemos unos criterios que nos sirven para determinar ese alto riesgo en la evaluación de impacto, pues oye, vamos a trasladarlos en este ámbito, porque al final, si es un alto riesgo para los derechos para hacer una evaluación de impacto, pues también lo va a ser en el caso de una brecha, ¿no? Yo creo que tiene toda la razón del mundo. En este sentido, recordaros que hace poco que tenemos la lista de verificación de la Agencia Española también, y que son 11 criterios que los tenéis disponibles y que la gran mayoría de ellos coinciden con los criterios del Comité Europeo de Protección de Datos que antes Exacto. también mencionaba. De hecho, deben Lógicamente, coincidir, pero la catalana también ha sacado su lista
y debe coincidir. Porque si tú sacas una lista que te falta un criterio del comité, pues te dirán que no, que falta el criterio del Te lo comité. tumbarán, Esto está claro, está efectivamente. claro, En este está sentido, claro. recordad que se incorporan datos genéticos, datos biométricos también como elemento novedoso en ese sentido. Más allá de tratamiento de datos sensibles a gran escala, pues también la idea de los datos biométricos o los datos genéticos, pues evidentemente ese tratamiento, si además pues se incorpora alguno de los otros criterios de esa lista, pues aconseja favorablemente a la necesidad de realizar esa evaluación de impacto. Yo creo que esto sería un buen criterio. Oye, y si tenemos que notificar a los interesados, ¿esta es una buena praxis, notificar a los interesados cuando vemos que hay un riesgo medio alto para sus derechos? ¿Cómo lo hacemos, Jordi? Bueno, la verdad es que claro que es una buena práctica, pero es una mala solución. Buena práctica y mala solución, esta es la verdad, ¿no? Claro, debe comunicar, es decir, realmente debe empezar explicando qué medidas de corrección se han adoptado. Yo aún diría más, volviendo al tema de los trabajos del delegado. Creo que el delegado debería ser quien informe a las personas interesadas. Pensad que si esto acaba en una inspección y acaba en un expediente informativo como mínimo, previo al expediente sancionador, va a estar implicado el delegado. El delegado está implicado porque, ya decíamos, es el punto de contacto con la autoridad, es un punto de contacto con los interesados, de aquí que la notificación pueda hacer el delegado, y además va a ser un punto de contacto ante la posibilidad de la apertura de un expediente sancionador o, como mínimo, un expediente informativo previo. La información que debe incluir el responsable a través por medio del delegado a los interesados ante un alto riesgo para sus derechos es muy similar a la información que debe notificarse a la agencia. Concretamente, como mínimo, describir la brecha de seguridad y describir las medidas adoptadas. Esa es la clave, ese es el núcleo de lo que debe informarse la persona interesada. ¿Qué? Información que ya debe formar parte del informe del delegado, del debate previo, informe previo del delegado, del debate previo del comité de crisis, por decirlo así, que ya ha adoptado medidas correctoras. Es decir, de hecho, los formularios de las autoridades preguntan medidas correctoras que se hayan adoptado para evitar que continúe existiendo esta violación de seguridad. Hay excepciones, el caso de que es muy difícil poder comunicarse con todos los interesados, pero bueno, siempre hay la posibilidad, porque puedes obtener un contacto con ellos, pero siempre existe la posibilidad de poner un anuncio en tu página web y explicarlo. Buena práctica, mala solución. Pero esto es lo que debe realizarse. Yo pienso desde el punto de vista del responsable, si me pongo ahora con el gorro del responsable y de su delegado, yo pienso que ante una notificación de ese tipo, que pienso que no sería el caso Alhambra, aquí hablamos de datos bancarios, bueno, puede haber consecuencias económicas, pero hablamos de datos bancarios. La información personal respecto a los compradores de tickets es pues identificativa, bancaria y la información de que se asiste a este tipo de espacios. No pienso que no haya nada más. Si se cumplía el principio de minimización de datos, si pedían datos de más sobrantes o no pertinentes, era otra cuestión. Por lo tanto, quizá no sería aplicable este alto riesgo en el caso de la Alhambra, pero en última instancia esta información al interesado debe ser una información, yo pienso, desde el punto de vista del responsable, una información final. Es decir, lo hemos arreglado. Existe un informe del delegado. Se ha hecho unas actas de un comité que ha analizado la situación. Se ha informado a la autoridad de control. Se han tomado esas medidas de seguridad y se han adoptado con esas fechas. Y desde esta fecha consideramos que no ha habido ya más posibilidades de accesos no autorizados o exposición o difusión
datos personales sin autorización, evidentemente, ¿no? Luego, claro, otra cosa ya es que la segunda fase es que exista la posibilidad de un expediente sancionador. Yo pienso que estamos hablando, por los datos que he conocido, un 5% de la gente española, un 4%, muy pocas brechas pueden acabar siendo un expediente sancionador, ¿no? Pensad que hay responsables, muy responsables, si se me permite la cacofonía o la reiteración, son muy responsables, pero hay algunos que no tanto. Ayer en la exposición en Madrid por parte del responsable, del subdirector de inspección de la Agencia Española, pues como sabemos, pues por cierto, los delegados solucionan de cada 3 expedientes solucionan 2. Esto quiere decir que son unos stoppers a un posible expediente sancionador y a una posible multa pecuniaria. Bien, nos decía, bien, ha habido un problema puntual, una infracción puntual, se ha enviado al delegado la queja, la reclamación, el delegado lo ha resuelto. Al cabo de un mes ha habido otra infracción puntual, se envió al delegado, lo ha resuelto. Y así, esta infracción puntual se va repitiendo. Bueno, esto quiere decir que ni el delegado ni el responsable, nadie ha tomado medidas adecuadas y oportunas para poder corregir esta infracción, esa situación que constituye una infracción que es puntual, pero que deja de serlo cuando pasa cada mes. Y esto es de lo que se trata, en definitiva, de enviar ya una comunicación al interesado explicándole la verdad, cómo lo hemos hecho de bien, por qué no decirlo, algo ha fallado, está claro, pero qué se ha llevado a cabo, qué medidas de seguridad se han adoptado, de seguridad, o sea, correctoras y de seguridad a futuro, para poder evitar otro tipo de violaciones de seguridad, medidas que puedan afectar a las contrataciones de la empresa de ticketing, en este caso, puede afectar a la contratación de la empresa de mantenimiento, porque se puede demostrar que han incumplido un contrato, podría demostrarse que no cumple con el reglamento, y hasta, bueno, incluso pues que les han engañado si les han dicho que estaba solucionado en 48 horas, ¿no? Bien, esto por lo que se refería a los interesados. Y luego ya lo que decía, ¿no? Pues bueno, un expediente sancionador ante el cual volverá a intervenir el delegado. Pensad que la intervención del delegado en brecha de seguridad es compleja. Es compleja porque es el contacto con la agencia española, es el delegado que supervisa la actuación del responsable antes de la brecha y durante la crisis, es la persona que va a comunicarse con los interesados y es la persona que va a intentar atender un expediente sancionador si en este caso las autoridades de control consideran que se le puede hacer llegar, dependiendo ya de la gravedad de la presunta infracción y dependiendo de la evolución del caso, ¿no? Compleja, importante y relevante. Por tanto, que el responsable tenga claro la información que debe darse al delegado en todo momento, que se le informe inmediatamente de la organización de seguridad, que el delegado pueda interlocutar con los responsables del escenario de la brecha, que pueda hacer un informe, que todo se documente por parte del responsable y del delegado y que después ya pueda ya contactar él con la agencia, con los interesados y atender una posible reclamación. Así un poquito resumido, pero complejo, es complejo. Está bien que os faciliten de checklist y bueno, documentos que ayuden a dar solución a la brecha. En Muchísimas realidad gracias, era. Jordi. Ah, Sí, dime, no, dime. en realidad hay un sistema muy interesante para poder analizar una brecha que es coger los formularios de las autoridades de control, de la española, la catalana, la CENIL y no sé si la ICO, aunque están casi fuera de Europa, pero es igual, y hacer tuyos esos formularios para una posible brecha y trabajarlos. Desde entonces
más fácil gestionarlos y más fácil poder después atender el formulario que debes rellenar de la autoridad de control para comunicar la brecha, notificar la brecha. Por supuesto, Jordi. La ICO, efectivamente. Yo haría unos cuantos highlights o subrayar algunos de los elementos que has ido señalando. El primero que me gustaría trasladar, lo acabas de decir, la ICO está más fuera que dentro, Reino Unido está más fuera de dentro, pero la ICO Bien, realmente ha hecho un trabajar. gran trabajo, ha hecho un gran trabajo con el tema de checklist, documentación, la verdad es que es de agradecer, ¿eh? Y yo, bueno, muchísimos de los documentos con los que trabajamos y que hemos ido adaptando en Privatec también para hacer la vida más fácil a los profesionales de la privacidad, pues es un mix también de ese conocimiento, ese know-how que muy bien ha tenido a bien la ICO de trasladar, ¿no? Que es la equivalente de la agencia española en el Reino Unido. Dicho esto, yo creo que hay un elemento que has señalado que ayer se comentó en la sesión anual abierta de la agencia española, que yo creo que quiero hacer hincapié en él porque me parece relevante. Oye, más de un 70% de las peticiones que gestiona el delegado de protección de datos, es decir, esos 2 de cada 3 expedientes, Sí. acaban solucionados sin que se acabe incoando el procedimiento administrativo ante la autoridad Es que competente, esto ¿no? tiene que decirse más alto aún, ¿eh? Efectivamente, es que yo por eso quería hacer hincapié, porque esto lo que está en realidad trasladando a responsables del tratamiento es la importancia de contar con un delegado de protección de datos en su organización. Y si aquellos que nos estáis escuchando, la gran mayoría, pues sois consultores de protección de datos, algunos de ellos pues estáis estudiando quizás o queréis ser delegados de protección de datos en el futuro, pero muchos de vosotros ya lo sois o sois consultores, oye, es un elemento siempre a trasladar a vuestros potenciales clientes o a vuestros actuales clientes. Al final, si tienen el delegado de protección de datos, evidentemente, informado ante la Agencia Española de Protección de Datos, pues evidentemente antes de incoar cualquier procedimiento sancionador se le va a poner en conocimiento y que pueda gestionar de forma previa y evitar todo ese procedimiento y evidentemente al sancionador también, pues es algo que no solo quita muchísimo trabajo a la administración, sino que facilita muchísimo las relaciones entre las personas, ¿no? Si podemos actuar al margen del procedimiento, pues es algo mucho mejor, ¿no? Entonces yo creo que Está este es un claro elemento. que y ante entidades o empresas que no tienen la obligación de designarlo, pues deberá de todo ser voluntario y nos dicen, no, yo no tengo nunca ningún problema. Oye, así no lo tendrás seguro, no lo tendrás seguro, porque un delegado no es un florero y las autoridades se los creen. Y el delegado ha estudiado antes la tipología de sanciones del sector, etcétera, etcétera, por lo tanto sabe cómo puede atender una reclamación en el sector o incluso en la empresa, si ha tenido algún tipo de expediente en los últimos 3 años, por ejemplo. Por supuesto. Otro elemento que os quería comentar, que yo creo que quizás, Jordi lo ha explicado muy bien, ¿eh? Pero en el ámbito del caso de la Alhambra, al final yo creo que lo que hay en este caso es una falta de transparencia de qué es lo que ha sucedido. Lo hemos comentado al principio y esto probablemente es porque no sé, si se hubiese informado a los interesados ya sabríamos mucho más de todo esto, ¿no? Se ha llegado a la conclusión de que no era necesario, porque probablemente las personas responsables, conjuntamente con la gerencia y evidentemente con el delegado de protección de datos o la responsable de seguridad, habrán llegado a la conclusión que, oye, no ha habido un alto riesgo para los derechos de los interesados, entonces aún no tenemos esa información, ¿no? No, Pero evidentemente si acaba en inspección, pues veremos cómo acaba todo este asunto. En este ámbito, trasladaros que un cliente de Priatec precisamente ha sido víctima o sus datos porque precisamente nos trasladó que había sido pues objeto de esta circunstancia, que había comprado a través del ticketing entradas en la Alhambra y que sus datos habían sido expuestos y demás y que aún no había recibido información. Y nos comentó, oye, pues, ¿cómo procederías? Y estuvimos hablando sobre esto. Quería trasladar la idea, claro, la óptica desde el punto de vista de interesado, este tipo de proceso, tal y como está pensado, que es un proceso propio de compliance, que tiene que ser responsable, que actúe, que luego hay un procedimiento que puede ser evidentemente una inspección sí. o que acabe en inspección, como decíamos. Pero claro, desde la óptica del interesado, ¿cómo puede garantizar sus derechos en este ámbito del interesado, ¿no? Y yo, en este sentido, bueno, Jordi, hemos perdido temporalmente tu imagen, pero bueno, en principio te Vale. escuchamos correctamente. Trasladarte que al igual podría estar bien por parte de algunos afectados o interesados el ejercicio del derecho de limitación
frente al responsable o incluso Jordi, ahora no sé Sí, si estás compartiendo con yo, nosotros, yo, yo pero te oigo, sí, yo te oigo bien, ¿eh? Sí, 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 sí. pero Yo estás te oigo compartiendo tu bien. pantalla, creo. Jordi, estamos viendo tu pantalla ahora mismo. No lo hacemos bien esto, ¿eh? A No ver, pasa nada. Si no, como estamos acabando, vaya, no ¿qué ha pasa pasado? absolutamente nada. Es nuestra primera experiencia. Vale, vale. Bueno, de todos modos te Eh, escuchamos. ¿Cómo valoras la posibilidad del ejercicio del derecho de limitación por parte de los interesados en estos casos? bien, a ver, los supuestos que ahora mismo tengo en mente que serían Ujú, tratamiento ilícito. A ver, si no recuerdo mal, estamos hablando de tratamientos que han sido tratados bajo las bases jurídicas de consentimiento, si no recuerdo mal, ujú, o interés legítimo, me parece. Aquí ujú, estaríamos en una relación contractual. No sé ujú. si tendría recorrido porque es una relación contractual, yo la veo así naturalmente, ¿no? O sea, por una entrada, pues un derecho, un deber, ¿no? Y no Efectivamente. sé, que sí, entonces no sé si lo ves así, pero lo que sí evidentemente, como decía, es la transparencia que ha quedado destrozada por parte Mm. del patronato, realmente. Y aquí la verdad, no tengo ni idea si acabará en inspección o no, pero si esto acabara en una expediente sancionador, la verdad es que les van a pintar la cara a estos del patronato porque vete a saber si además tienen otros marrones que ocultar Mm, o problemáticos o lo que sea, la verdad. ¿Eh? mm. Tampoco sabemos por detrás si ha habido medidas correctoras que señalabas, es decir, las medidas que se han utilizado para la recuperación del incidente, para mitigar los riesgos para los derechos de las personas, para que no vuelva a suceder. Es que al igual incluso han cambiado de proveedor y no lo sabemos, ¿no? Entonces, o Claro, incluso están en los tribunales por, oye, daños contractuales, claro, ¿eh? exactamente, es evidente, eso hay que tenerlo en cuenta, por Porque al igual supuesto. el responsable ha sido muy diligente, no lo sabemos, ¿eh? No lo sabemos, No, pero claro, pero lo que sí ha que es verdad. sorprendido es que hablamos de 2 años, ¿eh? Sí, la sorpresa, estos 2 años de agujero de Esto es seguridad. impresionante. Probablemente, evidentemente, como todo lo que aparece en la prensa, hay que cogerlo, pues bueno, hay que con, con mucha tranquilidad, no hay que darle entrada como una credibilidad absoluta y habría que comprobar si realmente es así o no. Pero bueno, es interesante el caso que hemos comentado. Y yo lo que haría ahora, Jordi, si te parece, es trasladar a todos nuestros asistentes si tienen dudas, cuestiones, sugerencias, porque este es el momento. Tenéis la oportunidad, tanto yo como Jordi estamos 100% disponibles aquí ahora para resolver, para comentar cualquier cosa que os haya podido pasar pues, en vuestro día a día como consultores. Cualquier necesidad que tengáis, pues este creo que puede ser un buen momento. Estoy a la espera, ¿eh? Es decir, resto un rato Sí, para ver si hay más cuestiones, Jordi. sí, sí, Y sí, sí. mientras tanto. Oye, otra alternativa que te voy a trasladar es que mira, tenemos de vuelta. Fantástico, Jordi. Ya, Ya te vale. vemos. Fantástico. En Prayatec hemos desarrollado una aplicación 360 para el uso del DPO de forma muy gráfica. Y ahora, precisamente ahora, estamos desarrollando vinculada a esa aplicación la posibilidad de la gestión de las brechas de seguridad. Entonces, aquellos que sean delegados de protección de datos que nos estén escuchando, si quieren que sepan que también tendrían un elemento, porque creo que una de las cuestiones más importantes cuando hay una brecha es dar o dejar trazabilidad de todo lo que se está haciendo, ¿verdad? Claro, Es claro. decir, acreditar todo lo que se está haciendo. Como siempre, las evidencias es el punto fundamental, ¿no? En este ámbito. Hay que documentar cualquier actuación respecto al reglamento y en este caso queda claro que hay que documentar desde el primer momento que se detecta la brecha de seguridad, el, eh, qué tipo de brecha, el sistema, intentar saber si ha habido se ha hackeado, y luego ya
tipologías de datos, o sea, todo el tema técnico, tecnológico para empezar, y después ya tipologías de datos y consecuencias. Esto muy resumido, ¿vale? Ah, y como siempre, todo documentado, porque lo que no se documente no va a existir. Bueno, mira, oye, aquí tienes que poner una cláusula informativa, sí, ¿qué parece? Pon esta. Vale, perfecto. Oye, ¿pero por qué? No, puede estar bien, ¿eh? Puede estar bien, pero ¿de dónde la Ujú. sacas? Vamos a ver, vamos a redactar, elaborar un documento sobre textos informativos, que es el documento base, para que en aquel formulario haya que incluir este tipo de texto informativo, pero es porque hay un documento básico que te lo explica del consultor, ¿no? Y aquí igual, la brecha de seguridad incluye, como decíamos antes, o decías tú, es un componente regulatorio. Por tanto, deberíamos estar preparados para, si hay una brecha de seguridad, nos reunimos y, ¿qué pasa? Yo creo que deberíamos preparar algún tipo de checklist, como decíamos, respecto a la brecha y respecto a aspectos tecnológicos, tipología de datos, tipología de interesados, consecuencias y finalmente medidas correctoras y luego medidas de seguridad porque deben revisarse, porque de algún Ujú. modo pueden no haber funcionado, está claro. Por tanto, estamos reevaluando unos tratamientos de datos que han tenido problemas. La importancia de documentar aquí es altísima. Yo creo que el delegado de protección de datos, precisamente por esa posición tan especial, Jordi, que comentabas anteriormente, de Sí, autonomía en la organización, de punto de contacto con la agencia española, también para poder siempre salvaguardarse de las eventuales responsabilidades. Oye, delegado de protección de datos tiene que documentar más que nunca. Si ya es una de sus principales funciones, la de documentar todo lo que hace, más aún cuando estamos en el caso de un proceso crítico como puede ser una brecha de seguridad. Oye, tiene que documentarlo claro, absolutamente todo. Y todas las comunicaciones que tenga con gerencia o con dirección, en la que informa de los diferentes extremos, de lo que se ha percatado y demás, pues oye, todo eso al final actúa como prueba de una actuación diligente, ¿no? correcto. Y evidentemente Y si no se le hace caso a una recomendación en el entorno de la brecha o el informe, deberá documentar y motivar el por qué el responsable no atiende sus recomendaciones. Porque, y aquí queda, y lo es vamos a verdad. ver qué puede pasar, ¿no? Y antes hablábamos del responsable, del delegado y de su papel relevante, aunque sea voluntario, y es que iba a comentarte que cuando la autoridad piensa Ujú. que aquella entidad debe tener obligatoriamente un delegado, cualquier expediente informativo, cualquier comunicación, la envía al delegado. Dice, delegado de protección de datos. Uy, no lo hemos designado, pero estás obligado, ¿no? Pues mira, te lo han enviado porque estás obligado. Entonces, ellos lo envían Fíjate, siempre al delegado. perfecto. Cuando no es obligatorio, si ellos saben que lo tienes, porque lo tienen registrado, también. Pero si lo También lo tengas o no mandan. lo tengas y es obligatorio, te lo envían siempre al delegado. Con Es muy nombre o sin importante. nombre. Claro, Correcto. claro, claro. Yo pienso que es Eso es una muy figura importante. que en España pues no estaba madurada, que realmente dos países, la Alemania por ejemplo, existía a la luz de la directiva anterior que lo sugería o lo permitía, ¿no? Ujú. Pero aquí no, y aquí estamos en ello. Bueno, perfecto, Jordi. Yo creo que has aportado mucha luz. No veo que se hayan trasladado cuestiones, ni en el apartado de cuestiones ni en el apartado de chat. Sí que supongo que nuestra, nuestra conversación ha sido muy clara para todos. Y Bueno, bueno, yo voy a hacer un último llamamiento porque nos quedan, pues eso, claro, 4 minutos. Si hay alguien que quiere, pues trasladar alguna cuestión más específica sobre esto, porque a mí, yo sé que lo hablamos poco, ¿eh? Y sobre las brechas de seguridad, pues oye, es un tema que no afecta de forma masiva a muchísimas empresas, pero sí que es verdad que afecta y afecta de forma significativa y que están obligadas todas a notificar, desde las pequeñas, las medianas, las grandes. Hemos puesto el caso de Alhambra, que es una brecha de seguridad, es un agujero de seguridad, pero oye, brechas de seguridad hay de todo tipo. Hay empleados que exacto, pierden el pendrive cuando están en el metro, hay otros que envían correos a clientes sin copia oculta e incluso no se dan cuenta que están haciendo pues evidentemente una apuesta o comunicando a más de uno de acuerdo a los datos de otros clientes.
y por lo tanto tenemos muchísimos tipos de brechas, tenemos evidentemente un ámbito muy amplio de posibilidades y veo una pregunta que no está realmente relacionada con esto, pero creo que tiene mucho interés, Jordi, Tendría que que nos lo verla yo traslada también. Juan, que es que en un ayuntamiento se han designado, no solo en uno, sino en varios ayuntamientos, y lo conoces muy bien, Jordi, este ámbito, como delegado de protección de datos formalmente a los secretarios del ayuntamiento. ¿Es correcto o no es correcto? Bueno, eh, eh, durante esos meses o casi más de un año se ha debatido respecto a, no sé, el sector público, quién podía ser o no podía ser un delegado. Había llegado un punto del debate en que el delegado no podía ser un privado externo porque no le podías dar no se le podía otorgar o asignar un correo electrónico municipal, le faltaba autoritas, debía ser un funcionario, ha ido esto trabajándose, ¿no? Y, bueno, otra punta del debate, no sé quién decidió que en cada ayuntamiento, cada grupo de ayuntamientos se designaría un secretario 2 o un secretario B que haría de delegado. Esto es una idea que no sé si duró 3 meses o menos, luego desapareció, ¿no? Um, yo no veo que sea incompatible. No veo incompatible. Yo veo incompatible es la incompatibilidad, no es técnica. Yo creo que ni el grupo artículo 29 ni la agencia, perdón, sí, ni la agencia hablan de incompatibilidad en el caso de secretarios, pero le veo la incompatibilidad no de derecho, pero sí de hecho. Los secretarios tienen mucho trabajo y muchos secretarios tienen una formación administrativa, de hecho administrativo, que no tiene nada que ver o casi no tienen ni idea, con cariño, de esta materia. Y por tanto, puede ser nombrado un secretario, pero el secretario debe tener un apoyo externo que le ayude a hacer de un delegado. Que el delegado no sería alguno de nosotros, sería él, pero nosotros seríamos el verdadero apoyo de sus funciones y se hasta le moveríamos la mano para firmar. ¿Eh? Esto sería, pienso que sería así, pero no lo veo compatible técnicamente. Hay otra cuestión. Yo soy muy crítico con esto, por lo que exactamente estaba diciendo Jordi. Hay un problema, de hecho, al final el secretario del ayuntamiento también, no sé hasta qué punto está participando y tiene una toma de decisiones que se acerca a la descripción del responsable de decidir sobre fines y medios del tratamiento. Vale, Entonces, vale. trasladar No, y también ahí además, es peculiar, y ¿eh? una cosa, la mayoría de secretarios no quieren ser de PDS, Por supuesto, porque el no secretario quieren. le obligan a hacer todas las tareas que las leyes encomiendan sin que ni Claro. tengan conocimiento, ni expertise, ni que sea lo suyo, evidentemente. Esto es un poco, Yo lo te utilizan diría como que, mira, cajón desastre. los otros ayuntamientos, sí, conozco muchos ayuntamientos, casi estoy en condiciones de decirte que no conozco ningún ayuntamiento con los que trato, y son muchos, de que el secretario sea el DPD, de verdad. Esto es una buena señal, es una buena señal. Jordi, más preguntas nos trasladan. ¿Quién ha de Muy bien. comunicar una brecha en 72 horas a la autoridad? ¿El responsable, el encargado, el delegado de protección de datos? Bueno, la responsabilidad del responsable, pero así como he dicho antes, que veo muy claro que el delegado debería informar a los interesados en caso de considerar que hay alto riesgo y se considera necesidad de comunicarles la brecha y la solución, no veo descartable que sea el propio delegado, una vez consensuado naturalmente con el responsable lo que se tiene que comentar, eh, que sea el propio delegado quien informe a la autoridad. De todos modos, tened en cuenta que hablamos de formularios, hablamos de sistemas de información con firma electrónica, en algunos casos, pues incluso sistemas de información de la administración pública, y no puede ser tan sencillo quizá que el delegado pueda tener su firma electrónica dentro de la empresa. Pero bueno, esto ya sería una cuestión práctica, ¿vale? Porque es un formulario realmente. ¿Quién debe informar? Casi te diría,
quién debe rellenar el formulario, ¿no? Que nos presenta la autoridad para la notificación. Y aquí hay otras preguntas que nos traslada Pedro, volviendo sobre el tema del delegado de protección de datos del ayuntamiento y de los secretarios, nos dice, y en el caso de los fake DPO o DPO que no son en realidad delegados de protección de datos, se refiere él a una diputación que tiene un delegado para 20, 50 ayuntamientos. Estas figuras, el mismo para todos, ¿cómo Bueno, encajan? ¿Es posible? ¿No es esto posible? hay una interpretación, bien como que un delegado es una persona física, naturalmente, pero si es externo, se puede contratar con una empresa de servicios. Se está extendiendo la interpretación que una empresa de servicios o la Diputación pueden ser delegados. Ah, yo esto no lo veo. Yo esto no lo veo. Mm, pero sí está sucediendo con esta Diputación, evidentemente. Ya conozco estos casos. Así está sucediendo. En cambio, cuando hay una licitación sobre delegado de protección de datos, se contrata a la empresa de servicios para el delegado, pero se te exige experiencia del delegado, que propongas un delegado con experiencia concreta, con valoraciones concretas que sumen puntos para la licitación. Pues, bueno, a ver en qué quedamos. Sí, se puede contratar a empresa de servicios, pero la empresa de servicios no es la delegado y la diputación no es la delegado, son personas. Luego ya ¿qué se puede hacer cuando tienes 50 ayuntamientos? Pues yo creo que se puede hacer poco y además yo he comprobado que se hace poco. Muy bien, muchas gracias, Jordi. Pues yo creo que es todo, porque hemos respuesto las diferentes cuestiones que se nos han trasladado. Creo que mi total disponibilidad para lo que necesiten fuera de esta sesión, tienen mi correo electrónico. Le puedo seguir trasladando a Jordi. Con Jordi hablamos muy a menudo diferentes cuestiones que hayan quedado en el Perfecto, tintero. muy bien. Y Jordi, muchísimas gracias por contar Al contigo contrario, hoy. a vosotros Y encantado de trabajar estos temas, claro, nuestros temas. pues perfecto. Pues un Muy abrazo bien. a todos y estamos en contacto. Hasta la próxima. Igualmente, saludos, muchas gracias, buenos días. Buenos días a todos.